Bienvenidos a una sesión académica virtual. El día de hoy nos toca fracturas más frecuentes en el paciente pediátrico. Nuestro profesor invitado es el doctor Eduardo Escotia Treviño. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor es médico especialista en ortopedia y traumatología con alta especialidad en ortopedia pediátrica, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. Guillermo Ibarra, miembro de la Asociación Internacional PONCETI México, se desempeña como especialista en ortopedia en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Ciudad de México, como médico adscrito al servicio de ortopedia pediátrica en el Hospital General Regional 2 del IMSS y ejerce de forma particular en el Hospital Ángeles Acoxpa. Muchas gracias, doctor. En nombre de la doctora Claudia Montesinos Ramírez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Pediatría, y todos los miembros de la mesa directiva, te damos las gracias y muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gaby. Ya a compartir mi pantalla. A empezar, agradezco a la doctora Gaby Arenas por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta información y esperando que estén todos gozando de buena salud en esta quinta ola de pandemia que tenemos. Vamos a platicar de las fracturas más frecuentes en el paciente pediátrico. Los niños son casos muy particulares cuando hablamos de fracturas porque las fracturas en ellos no se comportan igual que en un adulto y a veces es complicado poder hacer un diagnóstico o establecer la mejor opción de tratamiento cuando hablamos de ellos. Y es bien importante que ustedes tengan información sobre esto porque el pediatra normalmente es el médico de primer contacto cuando un paciente tiene alguna lesión, cuando el paciente pediátrico tiene alguna lesión. Al primero que le llaman o el primero que lo va a ver en un servicio de urgencias, pues es el pediatra, ¿no? Entonces, todo esto es importante para que podamos empezar el tratamiento oportuno y de la mejor manera en los pacientes que más nos necesitan. Bien. Esta es la radiografía de un niño de aproximadamente unos 5 años. Es la radiografía del húmero del lado derecho, en donde podemos ver la presencia de los núcleos de osificación que se encuentran en la epífisis proximal al nivel del hombro, en la epífisis distal del húmero a nivel del codo. Ahí está la presencia del núcleo del cóndilo humeral derecho. Y es así como se debe de ver una radiografía normal. Hace algunos meses, en diciembre, fue publicado un caso muy particular en el Journal de Bone and Joint Surgery, en donde nos hablan de unas lesiones que se presentaron en un niño de 6 años que fue pues manejado por un huesero. Esto fue en la India, ¿no? Pero el caso que nos presentan ellos es un paciente al que le luxaron la epífisis del húmero proximal, le fracturaron la epífisis distal, ¿no? Y tenemos un número flotante totalmente fuera de su lugar, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el conocimiento para poder manejar un paciente que presenta una lesión, vamos a provocar cosas que realmente son pues muy extremas de ver y pues lo cual se puede evitar con un tratamiento adecuado, ¿no? Una de cada 4 lesiones que se llegan a presentar en los niños, ya sea en la escuela, en los deportes, en la casa, una de cada 4 de estas lesiones va a estar acompañada por una fractura. El 33% de los niños durante los primeros 16, 17 años de vida, al menos uno de ellos va a presentar, al menos el 33% va a presentar al menos una fractura, ¿no? En alguna parte de su cuerpo. Y la gran mayoría de estas fracturas se va a presentar en los varones, ¿no? Son sobre todo después de la adolescencia, cuando ya empiezan a practicar deportes un poquito más de contacto, que son un poquito más extremos en el tipo de actividades que realizan, es más frecuente que veamos las fracturas en los niños. En las niñas son más frecuentes, sobre todo en los primeros años, cuando estamos todavía en esa etapa de diferenciación.
pero al término de la infancia, el 61% de las fracturas las vamos a ver en los niños varones. Una fractura es la pérdida en la continuidad, ya sea del hueso o del cartílago, y esta pérdida en la continuidad puede ser muy pequeña o puede ser completa, ¿no? Quiere decir que una lesión muy pequeñita en donde el hueso deje de tener continuidad ya se considera una fractura. No existe el término fisura, no existe el término fisurita, fracturita. Todas las fracturas van a requerir de un diagnóstico y de un tratamiento específico, sean grandes, sean chiquitas, sean en un niño recién nacido, sean en un paciente de 16 años. Son fracturas y hay que manejarlas como tal. El hueso se rompe, el tejido sangra, hay un proceso inflamatorio y si nosotros hacemos menos a una fractura, aunque sea pequeña, vamos a tener alguna complicación con el manejo. Entonces, son fracturas, sean pequeñas, completas, incompletas o grandes, y hay que llamarlas como tal. Es bien importante conocer el esqueleto de los niños y ahorita voy a hablarles específicamente de los huesos largos porque es en donde vamos a presentar el mayor número de las fracturas en el paciente pediátrico, ¿no? No es que los otros huesos no se fracturen, hay fracturas de costillas, de esternón, hay fracturas de cráneo, pero bueno, vamos a hablar de los huesos largos, los huesos de las extremidades, que son los que con mayor frecuencia llegamos a tener alguna fractura. Y todos estos huesos se van a dividir o van a tener diferentes partes dentro del hueso. La epífisis, que es la parte más alejada del centro del hueso, es la que se une en las otras articulaciones y abajo de ella o inmediatamente adyacente está el cartílago de crecimiento o fisis. Aquí es donde se producen todas las capas germinativas y proliferativas que nos van a dar el resto del crecimiento del hueso. Abajo de la fisis viene la metáfisis, que es una zona de transición, y finalmente la diáfisis, que es la parte gruesa de hueso, la parte de carga de peso, la parte que contiene la médula ósea y todas las demás estructuras propias del hueso. Cada una de estas estructuras tiene, bueno, cada una de estas zonas del hueso tiene una estructura diferente, lo cual las predispone a diferentes tipos de lesiones. Las fracturas que vamos a ver en la diáfisis no van a ser iguales a las que se van a presentar en la fisis o en la epífisis. Y esto es por las características tanto biomecánicas como anatómicas que tiene cada una de estos partes del hueso. El hueso de un niño va a empezar a formarse de una manera muy particular. Las 4 regiones de las que platicamos ahorita se originan y se transforman a través de un tipo de osificación que se llama endocondral, a través del cartílago de crecimiento. Posteriormente, esta transformación en la parte central del hueso, en lo que es la diáfisis y la zona de transición entre diáfisis y epífisis, que es la metáfisis, la osificación endocondral va a cambiar de forma y va a hacer una osificación membranosa a través del tejido que se llama periósteo. Este tejido recubre el hueso, lo nutre y le permite tener sensibilidad y tener el aporte sanguíneo para poder ir creando el nuevo hueso. Finalmente, ya llegando al término del crecimiento, cuando el hueso está alcanzando su madurez, esto va a remodelarse para crear lo que es el hueso cortical en la zona dura del hueso, en la diáfisis, y el hueso trabecular o esponjoso en la parte de las epífisis y metáfisis. Entonces, cuando tenemos un esqueleto que apenas se está desarrollando en un paciente en formación, el tipo de osificación es diferente a cuando ya está llegando a un desarrollo en una edad más avanzada. La epífisis. Al nacimiento, todas las epífisis, excepto tal vez la del fémur proximal, que digamos es la más grande, la del fémur distal, en la parte cercana a la rodilla, casi todas van a ser de puro cartílago de crecimiento. No vamos a verlas en una radiografía. Si a un recién nacido le queremos tomar una radiografía, no vamos a ver cómo está la articulación del hombro, incluso no vamos a ver cómo está la articulación de la cadera,
porque el hueso ahí todavía no se ha osificado, todavía es cartílago y los núcleos de osificación irán apareciendo cada uno en etapas diferentes. Los núcleos de osificación nos hablan de la edad ósea y los podemos utilizar para determinar la edad de un paciente, pero si no sabemos en qué momento del crecimiento se van a ir apareciendo, es muy fácil que hagamos eh, nos demos una imagen equivocada de cómo está la radiografía y pensemos que hay una luxación o que hay una fractura o que el hueso tiene alguna deformidad y realmente no es que estén esas alteraciones, sino que es parte normal del desarrollo del esqueleto de un niño, ¿no? Entonces, en una radiografía de pelvis de un paciente recién nacido, no vamos a ver los núcleos de osificación de la cabeza del fémur y muchas veces vamos a pensar que hay una displasia de cadera o hay algún padecimiento que a lo mejor no tiene nuestro paciente y vamos a tener algún diagnóstico diferente o algún diagnóstico equivocado. La fisis, quedamos, su principal función es el crecimiento del hueso, es el que nos permite que nuestro hueso vaya creciendo tanto en diámetro como en longitud, y el crecimiento tiene que ser parejito en un lado como en el otro, ¿no? El lado derecho y el izquierdo, las dos fisis de, por ejemplo, el húmero proximal o del fémur distal van a tener que ir creciendo prácticamente de manera simultánea. A medida que va apareciendo y va osificándose el núcleo de la epífisis, la fisis se va delimitando mejor. Ya no vemos nada más el espacio vacío que corresponde a la epífisis, sino que ya empieza a verse la línea de la fisis, que va a ser nuestro cartílago de crecimiento, y en donde vamos a poder encontrar algunas lesiones diferentes, ¿no? Ya que se empieza a delimitar mejor la fisis, se empieza a generar una placa de hueso abajo de ese cartílago en donde van a empezar a atravesar los vasos epifisarios, que van a ser los que van a nutrir la epífisis y van a permitir que siga creciendo esa parte del hueso y se siga osificando. Y es muy importante que cuando ya tenemos delimitada lo que es la fisis, vamos a poder identificar cuando hay una lesión ahí, porque una lesión que no diagnosticamos en esa zona y que no tratamos puede conducir a una isquemia de la fisis y de la epífisis y originar que haya necrosis y pérdida del cartílago de crecimiento en las zonas cercanas a las articulaciones. La metáfisis, quedamos que es la parte que es una transición entre la zona de la epífisis y la diáfisis. Es un ensanchamiento de diferente tipo de contorno hacia los extremos de la diáfisis, en donde el hueso cortical se va haciendo más delgado y el hueso esponjoso o el hueso trabecular empieza a ser más grueso. Las paredes de la fisis son más finas y son muy porosas, tienen esa característica que más adelante vamos a ver, favorecen un tipo de fractura muy particular que no se ve en otras zonas del hueso. En la metáfisis, donde se va haciendo la transición de la cortical dura del hueso hacia el cartílago de crecimiento, vamos a encontrar en algunos pacientes lo que son las líneas de Harris. Estas líneas solamente las vamos a identificar como hallazgos en las radiografías, no dan ningún tipo de sintomatología, no tienen eh, no generan ningún tipo de dolor o algo parecido. Estas líneas se van a presentar porque hay alguna situación que pueda generar una alteración o una detención en el crecimiento en el paciente que está con un esqueleto inmaduro. Tratamientos oncológicos, problemas de raquitismo, desnutrición, son factores que pueden ocasionar la presencia de estas líneas. En algún momento del desarrollo del esqueleto se detiene por un momento el crecimiento y esa línea se empieza a marcar, se empieza como a esclerosar el hueso en esa parte, pero el crecimiento sigue y solamente se quedan esas marcas. No representan ningún tipo de limitación para el crecimiento ni ninguna deformidad posterior a que van desapareciendo. Y una vez que llegamos al final del crecimiento en el paciente ya con un esqueleto maduro, esas líneas desaparecen y no se vuelven a ver. Son hallazgos habitualmente,
pero no es raro que luego se hagan interconsultas a ortopedia por la presencia de estas líneas, pensando en alguna patología o incluso en alguna fractura. Y llegando a lo que es la diáfisis, quedamos que primero ella tiene una osificación de tipo endocondral, que posteriormente se vuelve una osificación membranosa a través de lo que es el periósteo, esta capa que recubre al hueso, en los niños que es muy gruesa, que se adhiere de manera muy, muy lábil, muy débil al tejido óseo, pero que es el sitio de inserciones musculares, de fibras sensitivas, de vasos sanguíneos. Es el sitio por donde vamos a tener los nutrientes que van a originar el hueso nuevo que nos va a dar el crecimiento de la diáfisis. El periósteo es bien importante para nosotros, los que hacemos cirugía en hueso, porque es un tejido al que llamamos es nuestro mejor amigo, ¿no? Si cuidamos el periósteo, vamos a tener una buena recuperación del hueso, nuestras osteotomías, nuestras fracturas. Si cuidamos el periósteo, van a consolidar bien, no va a haber problemas de que el hueso no pegue o tarde en pegar. Y por el contrario, si se hace una cirugía de manera agresiva en donde se quita el periósteo del tejido, no sé, y se le coloque ahí un material de osteosíntesis, es más probable que retirando el periósteo tengamos problemas de consolidación y aunque la fractura esté estable, esté fijada por alguna placa, algún implante, tengamos un problema de una mala consolidación, de un retraso en la consolidación o de una pseudoartrosis, que es cuando las fracturas no pegan, ¿no? Pasa un año y la fractura nunca pegó. Entonces, el periósteo es algo que tenemos que cuidar bastante nosotros y tenemos que considerarlo siempre cuando estamos tratando a un niño. El periósteo en los adultos se vuelve una capa muchísimo más delgada, pero más pegada al hueso y es más difícil poderla conservar, pero en los niños es nuestro principal aliado en el tratamiento de una fractura o en el tratamiento de una osteotomía o incluso cuando tomamos injerto. Hay veces que podemos abrir el periósteo, tomar un injerto a lo mejor de 2-3 centímetros de peroné o 2-3 centímetros de cresta ilíaca y si reparamos el periósteo, aunque no haya contacto entre los huesos, hay veces que se forma completamente el puente de hueso a través del periósteo y se hace nuevo hueso en esa zona. Entonces, el periósteo es importantísimo para nuestro tratamiento y debemos de conservarlo siempre que sea posible. Hablando ya de las fracturas, ¿no? Ya vimos cómo se forman los huesos de los niños, en qué momento va a ser más frecuente que tengamos una fractura o quiénes son más susceptibles, pero vamos a hablar ahora de lo que son las fracturas como tal. Y las fracturas pueden ser completas, pueden ser incompletas o pueden ser lesiones sobre el cartílago de crecimiento, que en una radiografía a lo mejor no siempre vamos a ver como una pérdida de la continuidad del hueso o del cartílago, porque no se ve el cartílago en las radiografías. Pero conociendo la anatomía vamos a poder identificar cuando hay alguna lesión en la fisis y estas lesiones es bien importante entonces identificarlas para tratarlas de la manera correcta y no tener algún problema derivado del crecimiento, ¿no? Acortamientos óseos, deformidades angulares, que si no identificamos en el momento de la lesión, se van a convertir en una secuela una vez que se llegue al progresar con el crecimiento de cada uno de los huesos. Las fracturas completas es bien fácil que las identifiquemos en una radiografía, ¿no? Vemos un hueso que está roto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de antebrazo o de pierna, donde tenemos radioicúbito o tibia y peroné, hay veces que vemos los dos huesos rotos, ¿no? Estas fracturas tienen una clínica que no se puede, que es muy obvia. Tenemos un hueso deformado, una extremidad deformada, tenemos un aumento de volumen, tenemos equimosis. Entonces, hasta sin radiografías a veces podemos hacer el diagnóstico. Y las fracturas que son completas pueden ser de muchos tipos.
Hay fracturas como en la primera imagen que son transversas, en donde el hueso se parte de lado a lado en una línea de fractura que es muy cortita. Fracturas que son oblicuas, en donde el trazo es inclinado, hay un poquito más de contacto entre el hueso, pero bueno, sigue siendo una fractura con poco contacto entre las superficies del hueso roto. Tenemos fracturas espiroideas. Cada una de estas va a tener mecanismos diferentes. Las fracturas transversas se van a presentar por una flexión forzada del hueso, una deformidad en flexión. Las fracturas que son oblicuas van a ser por cizallamiento, cuando tenemos un mecanismo de compresión, no de flexión, sino de compresión. Las fracturas espiroideas se van a presentar por mecanismos torsionales, nos van a generar una fractura muchísimo más larga, y esto también va a hacer que al tener una fractura más larga, al momento de nosotros pensar en el tratamiento, vamos a tener mucha mayor superficie de contacto entre las dos partes del hueso que están rotas, y que nos va a permitir pensar en un tratamiento no tan agresivo, un tratamiento que pudiera ser conservador, a lo mejor con un molde de yeso y no necesariamente una cirugía, ¿no? Y hay fracturas que son multifragmentadas, como en el caso de la imagen D, donde tenemos una fractura que llamamos en ala de mariposa con un tercer fragmento en forma de triángulo. Esto es por mecanismos combinados que pueden ser flexión y compresión o flexión y torsión. Y las fracturas que son conminutas, con múltiples fragmentos, muchas veces por mecanismos de alta energía, que no rara vez son expuestas, que se pueden deber a accidentes en moto, caídas de alturas, eh, y que dejan tejidos muy, muy lesionados, con gran daño al hueso, gran daño al periósteo, y que requieren ya de manejos muchísimo más avanzados, ¿no? Entonces, las fracturas, digo, es bastante evidente cuando tenemos una fractura a la que llamamos completa. Cuando tenemos fracturas incompletas, hay veces que incluso ni siquiera vamos a identificarlas, ¿no? Aquí en la primera imagen vemos una fractura que se llama fractura de tipo torus o fractura en botón. Esta fractura es característica de las metáfisis, en donde decíamos que teníamos corticales más adelgazadas y más porosas. Esta zona es una zona que eh, cuando es sometida a una carga excesiva que el hueso no puede soportar, muchas veces no vamos a tener una fractura completa, no vamos a tener una fractura en donde se parten todas las paredes del hueso, sino que se va a comprimir una zona, parte de la cortical de una de las 4 paredes que forma este hueso se va a bombar, se aplana y se abomba, y entonces parte de las fibras óseas se rompen, pero el resto del hueso permanece unido, ¿sí? Y muchas veces, si no tenemos el conocimiento ni la experiencia en estar viendo radiografías de este tipo, y vemos una clínica de un paciente con dolor en la muñeca, dolor en el tobillo, y pensamos en una fractura y luego vemos la radiografía y decimos no tiene nada, vamos a tomar una mala decisión, vamos a dejar al paciente sin una buena inmovilización o sin un buen tratamiento. Y estas fracturas muchas veces, cuando solamente son unas fracturas incompletas, que no se les da un tratamiento correcto, vamos a tener movimiento, vamos a tener carga de peso, y la fractura se puede completar, ¿no? Si la fractura se completa, se va a empezar a desplazar, y entonces una lesión que no era muy, muy grave, que a lo mejor se podía manejar con un tiempo corto de inmovilización, se va a convertir en una fractura que vaya a requerir hasta de una cirugía, ¿no? Entonces es bien importante saber que existen este tipo de fracturas en botón, este tipo de fracturas tipo torus, que se localizan en las metáfisis de los huesos y que habitualmente vamos a encontrar en las metáfisis de la muñeca, ¿no? En las metáfisis de la tibia distal cercana al tobillo y en las metáfisis del húmero proximal cercano al hombro. Es donde habitualmente vamos a presentar este tipo de fracturas. No es frecuente verlas en fémur, no es frecuente verlas en las zonas del codo. En fémur hay veces que sí las podemos ver cercano a la rodilla,
pero normalmente en pacientes con alguna patología agregada, parálisis cerebral, pacientes que no sean ambulatorios, como los niños con secuelas de mielomeningocele, pero fuera de eso, lo más frecuente es encontrarlas en los otros sitios. Y son, es la fractura más frecuente que existe, la fractura de la metáfisis distal del antebrazo, del radio distal. Y normalmente la fractura que más se presenta, o el tipo de fractura que más se presenta, es la fractura en botón. Estas fracturas con 2 o 3 semanas de inmovilización con una férula van a sanar por completo y no van a requerir de ningún otro tipo de tratamiento, no van a generar ninguna limitación en el crecimiento ni ninguna secuela de ningún tipo, ¿no? Entonces, sabiendo que existen, vamos a poder identificarlas y darles el mejor manejo para que no haya alguna complicación derivada de un mal diagnóstico. Luego, bueno, también hay otro tipo de fracturas incompletas que son las llamadas en rama verde o en tallo verde, en donde se va a romper una pared del hueso con una separación importante de los componentes que forman la pared del hueso, pero solamente una pared se va a romper, la otra pared se va a deformar, no se va a romper, solamente vamos a tener una curvatura de una de las paredes del hueso y esto va a permitir que siga habiendo continuidad en una parte del hueso. Estas fracturas son características del esqueleto inmaduro, se presentan en los niños porque tienen un esqueleto cuya elasticidad es muy diferente al esqueleto de un adulto. Una cosa es las fracturas en rama verde, como las que vemos en la imagen de la izquierda, y otras son las deformidades plásticas, que hay veces que no identificamos. Aquí es bien importante un elemento que tenemos que considerar siempre cuando estamos estudiando a un niño con una lesión y sospechamos de una fractura, que es una radiografía comparativa. Siempre debemos tomar, cuando tenemos la duda de una fractura, una radiografía del lado sano para poder identificar si el hueso se ve igual en un lado que en el otro. Si tenemos un hueso deformado en una radiografía en el lado patológico y tenemos un hueso que no se ve deformado, entonces hay una deformidad plástica y esta deformidad plástica es una fractura. Si bien el hueso no terminó de separarse por completo, el hecho de que se doble es una pérdida en la continuidad de algunas de las fibras que a lo mejor vamos a ver en el microscopio, pero que en una radiografía no vamos a identificar. Y al ser una fractura, como les decía, no es que sea una fisurita, no es que sea una fracturita, sigue siendo una fractura a la que tenemos que diagnosticar y darle un tratamiento adecuado, porque una deformidad plástica nos puede condicionar que se tenga un estrés anormal sobre el hueso y se produzca una luxación en alguna otra articulación, que se produzca, que se complete la fractura y que entonces el tratamiento o el tipo de inmovilización tenga que ser diferente. Y hay algunas otras fracturas incompletas que también son muy complicadas de identificar cuando pareciera que el hueso únicamente se astilló, ¿no? Que nada más hay una partecita que está rota y que no sabemos si realmente se debe, si amerita eso llevarle una fractura o no. Lo mismo, ¿no? Sea pequeño o sea grande, la pérdida en la continuidad del hueso es una fractura y muchas veces, aunque sea nada más una lesión muy, muy, muy pequeñita y muy localizada, hay que darle un tratamiento adecuado. Si no, vamos a tener complicaciones en el manejo después de que demos de alta al paciente. Y además de las fracturas completas y de las incompletas, vamos a tener las lesiones fisarias. Las lesiones fisarias obviamente nada más ocurren en los pacientes que tienen un esqueleto en desarrollo. Estas lesiones pueden afectar el cartílago de crecimiento y el hueso o solamente el cartílago de crecimiento. Hay veces que no vemos el hueso roto, pero si el hueso se rompe y además se presenta una alteración en lo que es el cartílago de crecimiento, a eso se le llama una lesión fisaria. Son fracturas y hay que tratarlas como tal, ¿no?
Entonces, solamente los esqueletos que tengan cartílago de crecimiento en los pacientes que están en desarrollo van a presentar este tipo de lesiones. Y las lesiones fisarias eh, son muy variadas, hay 5 tipos diferentes, cada uno de ellos puede llegar a tener un tratamiento diferente. Las lesiones de tipo 1, bueno, el que clasifica las lesiones fisarias es Salter, la clasificación de Salter y Harris. Las clasifica en 5 tipos y ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos. Las lesiones fisarias de tipo 1 son un desplazamiento del cartílago de crecimiento. Aquí el hueso no se rompe, no vamos a ver una fractura, pero la epífisis y la diáfisis van a estar diastasadas, van a estar separadas. En este caso es una lesión fisaria Salter 1 de la epífisis proximal de la cabeza del fémur, en donde la cabeza del fémur se queda metida en la articulación de la cadera y todo el resto del fémur se desplazó hacia la parte de arriba, ¿no? Estas lesiones, esta en particular, es muy frecuente en pacientes obesos, varones y adolescentes, ¿no? Que puede o no tener alguna relación con algún padecimiento endocrinológico, pero también puede ser traumática, ¿no? Caídas de un árbol, caídas de la patineta. En un paciente que tiene un cartílago de crecimiento abierto, se pueden presentar este tipo de lesiones. La imagen que les pasé al principio del niño que fue manipulado por un huesero en la India era una lesión fisaria de Salter 1 a nivel del hombro, con la cabeza del húmero dentro de la articulación del hombro y el húmero completamente, bueno, la diáfisis del húmero fuera de su lugar, ¿sale? Entonces, estas lesiones las vamos a encontrar generalmente en articulaciones grandes. Es difícil que veamos una lesión Salter 1 en un dedo, por ejemplo, pero en la cadera, en la rodilla, en el hombro es donde las podemos llegar a encontrar. Las lesiones fisarias Salter 2 son lesiones que van a afectar el cartílago de crecimiento, van a afectar la fisis y la extensión del trazo de fractura va a llegar hacia la metáfisis. No se va a ir a la articulación, no se va a ir a la epífisis, se va a ir hacia la zona del centro del hueso, hacia la metáfisis. Y estas lesiones normalmente las podemos manejar de forma conservadora. Se hacen maniobras para volver a posicionar el hueso en la forma correcta que debe de tener y se puede inmovilizar al paciente sin necesidad de que tengamos que hacerle alguna cirugía o algo parecido. Entonces, estas lesiones que no se van a la articulación, sino que atraviesan el cartílago de crecimiento y suben a la metáfisis, tenemos que identificarlas para corregirlas y tener una buena recuperación y no se ve afectado el crecimiento de este hueso a futuro. Por el contrario, las lesiones fisarias Salter 3 son las que atraviesan el cartílago de crecimiento y a partir de ahí se van hacia la epífisis, hacia la articulación. Estas fracturas que afectan la articulación necesariamente se tiene que hacer una corrección anatómica, tiene que haber una reducción completa, hay que armar el rompecabezas de forma perfecta para que no nos genere ningún problema ni a nivel del crecimiento ni a nivel de la articulación. Cuando tenemos una articulación que no está congruente, que no está perfectamente parejita, vamos a tener un problema de inestabilidad, vamos a tener un problema una incompatibilidad de la articulación que va a condicionar después un problema de artrosis, un desgaste temprano de la misma articulación. Entonces, estas fracturas sí las tenemos que armar perfectamente y generalmente las tenemos que operar porque hay que colocar algún implante que nos reduzca perfectamente la fractura y nos evite que haya un desplazamiento normal o que se forme un callo exuberante de hueso que nos vaya a complicar la articulación. Entonces, las Salter 3 son las que afectan al cartílago de crecimiento y a partir de ahí se van a la epífisis. Las Salter 4 son una combinación de la 2 y la 3. Es una fractura que afecta el cartílago de crecimiento, pero que también sube a la metáfisis y baja a la epífisis. Atraviesa desde la parte donde termina la diáfisis, se nos va la fractura, el trazo de fractura hasta la articulación.
Y al ser fracturas que involucran la articulación, igual que las Alter 3, tenemos que restituirlas, tenemos que recuperar la anatomía del hueso y estabilizarla lo mejor posible para que no haya secuelas derivadas del crecimiento ni de la articulación incongruente. Y finalmente, las lesiones fisarias Salter y Harris 5. Hay veces que estas son tan difíciles de identificar como las Salter y Harris 1, que son muy localizadas, ¿no? Que el hueso, en la Salter y Harris 1, donde el hueso se separó, pero no hay un desplazamiento excesivo, hay veces que no las identificamos si no tomamos una radiografía contralateral. La Salter y Harris 5 es exactamente lo mismo. Estas fracturas, la fisis no se diastasa, no se separa, sino que se comprime. Normalmente son por carga axial, el hueso se aplana y el cartílago de crecimiento se aplasta. Los puentes óseos que hay entre la fisis, la circulación de la fisis, se va a lastimar, se va a dañar. Y si no restablecemos la anatomía con un mecanismo de tracción, con una reducción, vamos a tener un cierre prematuro de la fisis y una alteración en el crecimiento. Muchas veces estas lesiones fisarias no afectan a la totalidad de la fisis, sino lo hacen de forma parcial. De toda la longitud de la fisis se aplasta de un lado y entonces cierra prematuramente el crecimiento de un lado y el otro sigue creciendo y se generan deformidades angulares que después tenemos que corregir con cirugía. Entonces, estas son las lesiones fisarias. Son bien importantes en el esqueleto en el diagnóstico de una fractura en un esqueleto inmaduro. Entonces, tenemos que conocerlas para poder sospechar de ellas. Aquí, cuando tenemos una fractura que se extiende a la metáfisis o a la epífisis, la vamos a ver en la radiografía y no va a haber ningún problema. Pero estas dos, la Salter 1 y la Salter 5, es algo que se nos va a complicar de diagnosticar y si sospechamos de ellas tenemos que tomar una radiografía contralateral para poderlas identificar y tratar. De todas estas, bueno, ya hablamos del tipo de las fracturas, ahora vamos a hablar de las fracturas más frecuentes en los pacientes pediátricos, ¿no? Y estos van a ser los huesos que más frecuentemente se van a fracturar. La fractura, les decía, la más común, la fractura más frecuente, es la fractura de la metáfisis distal del radio. De todas las fracturas que se pueden presentar en los niños, más del 40% van a ser fracturas de este tipo. También es la fractura más común en los adultos, pero en particular en los niños, sobre todo por la presencia de las lesiones tipo torus, es una fractura bien frecuente. Y de lo que platicamos al principio, que de cada 4 accidentes que presentan los niños, uno se va a acompañar de una fractura, no hay que descartar la presencia de una de estas. Muchas veces, el primero que no la sospecha es el papá o la mamá y le dice al niño, no te pasó nada, nada más te torciste la muñeca, no traes nada, y no le hace nada y el niño sigue inflamado y con dolor en la muñeca por 2 o 3 semanas y ya cuando llegan la fractura ya está consolidando, ¿no? O, en el mejor de los casos. Y cuando no, la fractura, que era una fractura incompleta, se ha ido completando y entonces ya requiere de un tratamiento diferente, ¿sí? Pero bueno, si el niño llega con un dolor en la muñeca, una muñeca inflamada y con limitación para el movimiento y sospechamos que puede haber una lesión de este tipo, bueno, si llega con una fractura como la que se ve en la primera imagen, es algo bastante evidente, pero fracturas más pequeñas que no va a ser tan fácil distinguirlas, hay que saber que existen para poderlas identificar. Luego sigue en frecuencia las fracturas a nivel del codo. Y las fracturas más frecuentes en el codo van a ser las fracturas supracondilias, las que se encuentran justo arriba de la articulación del codo, justo arriba de los cóndilos humerales. Los huesitos que nos alcanzamos a palpar a los lados del codo son el epicóndilo y la epitróclea, que están arribita de la articulación. Justo arriba de esas prominencias óseas está la zona supracondilia. Y las fracturas supracondilias también son fracturas que pueden tener manejos completamente diferentes porque el grado de fractura varía bastante.
Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una fractura que está completamente desplazada. Y estas fracturas, cuando las tenemos así de desplazadas, lo ideal es reducirlas inmediatamente. Es traccionar el codo del niño, flexionarlo a 90 grados y colocar una férula para que la fractura esté estable y nos disminuyamos el riesgo de un daño a nivel vascular. La arteria braquial, la arteria radial, o incluso los nervios, el mediano y el cubital, son los que frecuentemente pueden quedar atrapados entre los fragmentos de esta fractura y ocasionarnos un problema de isquemia o si no las identificamos, si no las reducimos, provocar lo que es un síndrome compartimental. Entonces, en la medida de lo posible, si llegaran a tener el contacto con un paciente con una fractura de este tipo y no hay acceso a un servicio de ortopedia, hay que tratar de regresar el hueso a su posición para disminuir riesgos importantes de un daño vascular irreversible, ¿no? Esto es una fractura completamente desplazada, pero las fracturas supracondilias también pueden ser fracturas incompletas, como la que se ve en la imagen del centro, en donde el hueso sí se rompió en la parte frontal, en la parte ventral anterior, pero en la parte posterior solamente se flexionó. Es una fractura en rama verde y el cóndilo humeral lo vemos apuntando hacia abajo cuando debería apuntar unos 45 grados hacia adelante. Y a veces, igual, si no las conocemos, las podemos pasar por un hueso normal y, y no diagnosticarlas, ¿no? Estas fracturas a lo mejor no van a requerir de una cirugía, pero hay que tratar de regresar el hueso a la posición correcta y movilizarlo para que sane como debe de ser. Y en la imagen que está hasta la derecha, podríamos pensar que no hay ninguna fractura, pero hay una imagen ahí patognomónica de una fractura que se llama la imagen del cojinete graso. Esa manchita negra que se ve adelante del hueso en la zona supracondilia es un cúmulo es un hematoma que ha desplazado la grasita que tenemos anterior al hueso y que nos habla que algo se rompió ahí, ¿no? Y probablemente igual es una deformidad plástica muy, muy pequeñita, pero es una fractura y hay que tratarla como tal. Después de las fracturas supracondilias, en el codo la siguiente fractura más común es la fractura del cóndilo humeral. El cóndilo es la zona de la articulación. Entonces, estas fracturas tienen que estar perfectamente bien reducidas para que no haya ningún problema con el crecimiento ni con la movilidad del codo. El cóndilo humeral se encuentra en la parte externa del codo. Quiere decir que si nosotros tomamos la radiografía, la vamos a identificar en la zona que está pegada al radio, no en la zona que está pegada al cúbito. El cóndilo es el primer núcleo de crecimiento en osificarse en los niños. Alrededor de los 2 años en las niñas y de los 3 años en los niños, en una radiografía del codo ya vamos a poder identificar la presencia de ese núcleo de osificación. Las fracturas de cóndilo se pueden presentar en cualquier edad mientras tengamos cartílago de crecimiento, pero es más frecuente verla en pacientes alrededor de los 2 a los 4 años. Y al ser una fractura articular, debe de tener una reducción completamente perfecta, ¿no? Cuando tenemos una fractura bien desplazada, como la que se ve en la imagen del lado izquierdo, es muy evidente que algo no está bien ahí. Entonces, eso se tiene que resolver por cirugía. No hay otra manera de volver a regresar ese huesito a su posición, más que abriendo el hueso, abriendo la piel, llegando al hueso y posicionándolo como debe de ser. Pero en la imagen que vemos del lado derecho, justo se empalma lo que es la fisis del cóndilo con la línea de la fractura. Y hay veces en las que podemos pensar que no hay nada, que no hay ninguna lesión, y tendremos que tomar una radiografía comparativa del otro lado para poder identificar que realmente hay una lesión en esa zona, ¿no? Hay una fractura, hay una pérdida de la continuidad del hueso. Entonces, si descartamos la fractura supracondilia, tenemos que buscar la fractura de cóndilo. Luego, en frecuencia están las fracturas igual en el antebrazo, pero ya no en la zona de la muñeca, sino en la zona media del antebrazo, ya en la diáfisis del radio y del cúbito, ¿no?
La diáfisis de radio y cúbito se debe considerar una articulación. Nos permite el movimiento de la pronosupinación y hay una estructura bien importante entre esos dos huesos que es la membrana interósea, que es la que nos va a orientar hacia cómo manejar nuestro tratamiento. Estas fracturas, cuando las tenemos en rama verde, cuando son deformidades angulares, cuando tenemos una fractura que es al mismo nivel y que no está desplazada, hay veces que podemos manejarla de forma conservadora con un aparato de yeso, porque la membrana interósea nos permite a nosotros tener la estabilidad que el yeso nos pueda brindar, ¿no? Pero cuando las fracturas son a distinto nivel, cuando las fracturas están desplazadas, son fracturas que forzosamente se tienen que reducir al 100% para que no haya después problemas con la pronosupinación, no haya después problemas con la movilidad de esa articulación y es una fractura también bastante frecuente. Las fracturas de tobillo van a ser las principales fracturas que vamos a tener en un paciente pediátrico en los miembros pélvicos. Son fracturas que son bien características en los niños que juegan fútbol, en los niños que andan en patineta, o en los niños que, unas niñas que practican gimnasia, que caen, se tuercen y se lesionan. En la imagen del lado derecho, pues vemos bastante bien la presencia de una lesión fisaria Salter 3 del malleolo medial, pero la fisis del peroné también está diastasada. Si comparamos la fisis del peroné con la fisis de la tibia, la fisis del peroné está mucho más abierta y eso nos habla de que hay una lesión fisaria Salter 1 ahí. Y a veces, si no la identificamos, pues solo vamos a tratar la que es más evidente, no le vamos a dar tratamiento al peroné y podemos llegar a un paciente con un tratamiento incompleto. Y en la imagen del lado izquierdo tenemos una lesión Salter 2 con un desplazamiento anormal de la fisis, de la epífisis de la tibia y una fractura que se extiende hacia la metáfisis de la misma, ¿no? Entonces, estas fracturas son las más frecuentes en el miembro pélvico en los niños y para nada se acercan en frecuencia a las de los miembros torácicos, pero también son muy comunes de ver en un servicio de urgencias. Las fracturas de la tibia también las vamos a encontrar con mucha frecuencia, completas o incompletas, también pueden llegar a requerir de cirugía o no. ¿Y qué es lo que tiene que saber el pediatra en relación a todas estas lesiones? Primero, conocer la clínica, saber por la historia clínica, el interrogatorio, cuál fue el mecanismo de la lesión. Al paciente pediátrico tenemos que quitarle el dolor. Si no le quitamos el dolor, difícilmente lo vamos a poder llevar y posicionar bien para una radiografía, difícilmente le vamos a poder revisar y nos va a dejar manipularlo para identificar si hay una estabilidad en alguna parte o no. Entonces, controlar el dolor es importantísimo para poder identificar una lesión en un paciente pediátrico. Hablando de fracturas, ¿no? Tomar radiografía, siempre pensar en la radiografía comparativa y llamarle al ortopedista pediatra, ¿no? Es bien importante que quien dé el manejo de este tipo de lesiones sea alguien con la capacidad de hacerlo. Los ortopedistas generales habitualmente ya no acostumbran ver niños. De manera privada todos dicen que lo hacen, ¿no? Pero siempre que estamos en una institución hay que trasladarlo a segundo nivel o a tercer nivel para que lo vea el ortopedista pediatra, ¿no? Entonces, para identificar una lesión y darle un tratamiento correcto, lo mejor es que sea el ortopedista pediatra quien haga el manejo de esto. Y, ¿qué pasa si no tienen acceso a un ortopedista? Siempre lo más importante para el control del dolor, las fracturas no son una urgencia real, aunque nos lo parezca y sobre todo al paciente le parezca, no va a perder la pierna, no va a perder el brazo, no se va a morir. Si nosotros inmovilizamos la fractura de una manera correcta, vamos a tener la posibilidad de que el paciente se pueda trasladar con toda calma a un lugar donde haya un ortopedista que le pueda dar el tratamiento definitivo. Y para inmovilizar una fractura, cuando tenemos una fractura articular, lo que hay que inmovilizar es la articulación. Entonces, si tenemos una fractura en el codo,
hay que inmovilizar el codo y lo hacemos con una fractura que va desde el hombro hasta la muñeca, ¿no? Si tenemos que inmovilizar una fractura en la muñeca, podemos colocar una férula que va desde abajo del codo hasta la mano. Cuando tenemos una fractura en la diáfisis de un hueso, hay que inmovilizar las dos articulaciones adyacentes. Si tenemos una fractura de tibia, tenemos que inmovilizar la rodilla e inmovilizar el tobillo. O si tenemos una fractura de antebrazo, hay que inmovilizar el codo y hay que inmovilizar la muñeca, ¿sí? Si no tenemos acceso a vendas de yeso, por lo menos tenemos que aplicar un vendaje adecuado, un vendaje, por ejemplo, de Robert Jones. Estos vendajes se colocan con algodón plisado, se coloca una capa de algodón alrededor de toda la extremidad que vamos a inmovilizar y se coloca una capa de venda elástica para mantener el algodón en la posición que queremos. Se coloca una segunda capa de algodón y siempre de distal a proximal, siempre desde los dedos hasta la zona donde vamos a terminar nuestro vendaje, colocamos apretando con la tensión de la venda nuestro vendaje para que el algodón nos mantenga estabilizada la fractura, ¿sale? Este, Esto es lo que hay que saber en el manejo de un paciente con una fractura y una vez que ya identificamos la fractura, que ya estabilizamos al paciente, si tenemos acceso al ortopedista, entonces pues ya él será quien dé el tratamiento y si no lo hay, entonces estabilizar al paciente y que él se pueda trasladar a la atención con el especialista para su fractura. No sé si hay alguna duda, si tengan algún comentario. Hola, doctor. Sí tenemos preguntas. Ujú. ¿En qué edades debemos sospechar las lesiones fisiarias? Ok, debemos sospechar de lesiones cesarias en todas las edades, desde, sobre todo porque son muchos tipos diferentes y cada una se va a presentar por mecanismos de trauma específicos, pero podemos tener lesiones cesarias como una fractura del cóndilo en un niño de 1 año 6 meses, 1 año 8 meses, ¿no? Hasta una fractura, abulsión de la tuberosidad anterior de la tibia, por ejemplo, en un deportista a los 14, 15 años, ¿sí? Entonces, no hay una edad específica en la que no haya lesiones fisarias, pero cada una se puede presentar en diferentes etapas del desarrollo. ¿Qué fracturas requieren valoración ortopédica urgente? Urgente como tal, solamente hay tres tipos de lesiones ortopédicas que tenemos que manejar como urgencia. Una fractura expuesta. Una fractura expuesta es una fractura en donde la misma fractura abrió la piel, ¿no? O donde hubo un agente traumático externo como una herida por arma de fuego, por ejemplo, que ocasionó que haya una pérdida en la continuidad de la piel y que esto además nos genere una fractura. Entonces, estas fracturas expuestas son de urgencia porque tenemos que tratarlas rápidamente y así evitar riesgos de infecciones o algún otro problema asociado. Aquí el manejo que el pediatra debe de iniciar es el antibiótico. O sea, una expuesta puntiforme con una astillita de hueso que apenas se asomó y que se regresó hacia su posición, pero hay una zona de la piel que está sangrando en una proximidad en donde está la fractura, tenemos que manejar eso como una fractura expuesta, aunque ya no se vea deformada la extremidad en ese momento. Y hay que iniciar un antibiótico, el que se tenga a la mano. Muchas veces, sobre todo en institución, hay que trabajar con lo que se tiene, pero se puede utilizar una cefalosporina de segunda generación para iniciar el tratamiento empírico de una fractura expuesta, ¿no? Otra urgencia pudiera ser una luxación, ahí hay que regresar el hueso a su posición, es algo que hasta cuando estamos jugando con los cuates y estamos jugando fútbol o algún otro deporte y se les luxa el hombro, la patela, hay que regresarlo a la posición
de la mejor manera posible para evitar alguna complicación. Y lo otro sería una infección en la articulación, una artritis séptica. Pero hablando de fracturas, una fractura expuesta sería, digamos, la urgencia del ortopedista, ¿no? Las demás fracturas se pueden estabilizar y referir, ¿no? O esperar a que llegue el ortopedista para darles el tratamiento. ¿Cuál es la técnica correcta para reducir una fractura supracondilia humeral desplazada? Ok, todas las fracturas, la técnica correcta para reducirlas es hacer el mecanismo de lesión de forma invertida, ¿no? Las fracturas supracondilias, el 91% de ellas van a tener un mecanismo de extensión y se van a desplazar hacia la parte de atrás. El fragmento distal va a estar desplazado hacia la parte de atrás. Entonces, el mecanismo correcto para reducirlas es hacer una tracción. Hay que sujetar el brazo del paciente, la zona del húmero, con el otro brazo jalar hacia nosotros el antebrazo a nivel de la zona de la muñeca. Y de ser posible, con nuestro pulgar tenemos que posicionar la zona fracturada, regresarla a su lugar, haciendo una flexión del codo. Con eso tenemos que estabilizar la fractura. Cuando se estabiliza una fractura, lo primero que hay que hacer es el control de daños. No buscamos una reducción perfecta, no buscamos una reducción anatómica, sino que las lesiones adyacentes que se pueden presentar como complicaciones vasculares o lesiones de tejidos blandos, disminuirlas para que después el manejo pueda ser llevado a cabo sin complicaciones. Entonces, si pensamos en una fractura supracondilia que se dio por una caída con el brazo extendido, lo que hay que hacer es flexionarlo, ¿no? Flexionarlo con tracción para que el hueso se posicione de la mejor manera. Y aquí, ya cuando uno trata de hacer una reducción anatómica, porque la fractura a lo mejor no está muy desplazada, pero sí requiere de una inmovilización con yeso, si nuestra fractura se encuentra desplazada hacia lateral, tenemos que pronar la mano. Si la fractura está desplazada hacia medial, tenemos que dejarla en supino para que nuestros músculos epicondilios o bitrocleares nos mantengan el hueso en su posición correcta. Doctor, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muy bien. Pues espero que les haya sido de utilidad la información que les compartí. Es importantísimo identificar este tipo de lesiones para darles el tratamiento correcto. Los pacientes pediátricos a veces no nos pueden expresar bien dónde les duele, cómo les duele, y tenemos que intuir muchísimas cosas. Entonces, sabiendo que existen este tipo de lesiones, vamos a poder identificarlas y tratarlas o referirlas de la mejor manera. Muchas gracias, doctor. Te felicitan en el chat. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor, por compartir este conocimiento este día. Muchas gracias a nombre de Sociedad Mexicana de Pediatría. Muchas gracias a los que se conectaron con nosotros y estamos en la próxima sesión virtual la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde a todos.